Bueno, pues vamos a ir empezando, aunque vaya entrando más gente, vamos a ir, digamos, avanzando. Y bueno, como la sesión queda grabada, ya está grabando, pues sin problema, se pueden ver en diferido. De hecho, es una sesión que se puede considerar fundamental, bueno, como todas tienen su importancia, evidentemente, pero sí que es cierto que este concepto que vamos a ver hoy, que ya empezamos a ver el otro día, que es el concepto de economía circular, em, tiene una gran importancia porque es, digamos, el paradigma en el que se basan las actividades económicas o deberían basarse las actividades económicas de cara al futuro. Bueno, más bien presente, futuro cercano y futuro a medio y largo plazo. ¿Por qué esta idea de la economía circular? Pues porque sí que es cierto que evidentemente no podemos pasar de 100 a cero en un momento. Es decir, no podemos decir vamos a dejar de producir, vamos a dejar de consumir, porque tenemos un sistema basado en el consumismo, nos guste o no. Es verdad que podemos decrecer, que ese concepto de decrecer, que no siempre suena bien, ¿no? Decir, vamos a intentar consumir o gastar menos, pero sí que es cierto que hay una alternativa que es generar nuevos puestos de trabajo, nuevas empresas más innovadoras, más sostenibles, y la clave para esto es la economía circular. ¿Por qué es la clave? Porque llevamos ya varias décadas desde que empezó la revolución industrial, sobre todo bueno, en Europa y a nivel mundial, donde hemos transformado los recursos naturales en productos fabricados por el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una cantidad de desechos y cada vez más que son residuos que en realidad son recursos. Entonces la idea eh, es como si la naturaleza dijera, "Mm, había extraído demasiados recursos de los que yo tengo disponibles, el planeta es finito, ahora apañaros con lo que ya habéis sacado y reutilizarlo como recurso, esos residuos. No saquéis más materias vírgenes porque, porque se está esquilmando el planeta Tierra, ¿no? Entonces, por eso digo que la economía circular puede ser un gran caballo de batalla en ese sentido de que pueda servir como acicate de que, bueno, podamos seguir creciendo, pero utilizando los recursos que provienen de los residuos. Em, bueno, entiendo que se me escucha bien, ¿no? Eh, por ahí, si alguien me... Entiendo que sí, ¿no? Vale. Mm, ok. Bueno, pues empezamos con esta sesión. Como digo, séptima sesión online, Economía Circular y Ecoturismo. Y vamos a empezar, como digo. Bien, y el otro día ya vimos una introducción, vimos los conceptos básicos para hoy, digamos, coger más carrerilla en este sentido. Uno de los conceptos que no vimos y que es interesante es que la economía circular como tal se basa en una idea, tiene varias escuelas de pensamiento, pero entre ellas tiene una que es la economía azul de Gunther Pauli. Este señor lleva ya muchos años trabajando en este tema. ¿Y qué es lo que dice Gunther Pauli? Porque se deben recopilar oportunidades en vez de problemas. Si creemos que es posible, será posible. ¿Vale? Vivimos en un mundo que viene de la imaginación, hay que tener un espíritu positivo, con acción, y el tiempo es ahora. Más creatividad, no podemos pedir paciencia a la población. Hay que ser creativos, generar nuevas formas de trabajo, nuevos proyectos, etcétera, ¿no? En este sentido, podemos echar un vistazo a algunos proyectos en lo que es la economía azul. No debemos confundir la economía azul de Gunther Pauli con el Blue Growth, que se llama, o crecimiento azul, que es la economía azul de los mares. ¿Qué diferencia hay entre la economía circular, que ya vimos los principios básicos la semana pasada, aunque ahora los repasaremos, entre la economía circular y la economía azul? La economía azul, digamos, da como es un punto más, ¿no? Da un paso más. Coge la economía circular, pero la lleva a pequeña escala, a pequeñas comunidades, de manera que todo quede cerrado en esas pequeñas comunidades. Por lo tanto, piensa globalmente, actúa localmente, aquí se ve claramente esa posibilidad, ¿no?
Bien, dentro de esta economía azul tenemos muchas innovaciones. Podemos ver una cualquiera, no sé cuál se os ocurre. Podemos ver esta, conejos y combustible. Oye, ¿cómo podemos relacionar los conejos y los combustibles? Pues vamos a verlo. A ver si se carga, que está hoy el día entre lluvioso y con viento y parece que está afectando a la conexión. Vale. A ver, disculpad. No sé por qué no deja verlo ahora. Bueno, no pasa nada. Esto básicamente creo que hay que registrarse. Aquí lo que hace es relacionar diferentes situaciones entre ellas para que entre ellas sean lo más sostenible posible. Por ejemplo, se generaba, uno de los proyectos que había por aquí era pues una población que generaba muchos residuos con los pañales de los bebés y lo que se hacía era recoger esos pañales que fueran orgánicos para utilizarlo como materia orgánica. Esto es real, vamos. Y se utilizaba en unas zonas de frutales y lo echaban como abono, vamos. O sea, es un poco loco, pero existe posibilidades de este tipo. Es un ejemplo un poco extremo, pero existen muchos casos donde se pueden reutilizar, por ejemplo, semillas de café. Por las cáscaras del café, pues a lo mejor se convierten en un residuo y se puede reutilizar para otras cosas. Tenemos un caso muy interesante, que lo vamos a ver después, de una empresa que se llama CM Plastic, que está en Valencia, que lo que hace es reutilizar el plástico, las virutas de plástico, los tritura, los plásticos de tapones, etcétera, y fabrica bancos para las ciudades, ¿no? En este sentido, CM Plastic, pues una de las cosas que debe hacer es echarle, los plásticos necesitan llevar unos aditivos para que puedan cohesionarse bien, para tener una serie de resistencias, etcétera. Y en vez de echar esos aditivos químicos, utiliza la cáscara de arroz, que en Valencia es abundante, de hecho es un problema, como residuo, y esa cáscara de arroz hace como aditivo natural que fortalece y cohesiona el plástico. Entonces después lo veremos si os parece. Bueno, no sé si tendremos tiempo, pero bueno, es un vídeo que lo explica, es de CM Plastic. Después veremos el caso, el ejemplo, como os digo, ¿vale? Bueno, seguimos. Esto es Gunter Pauli. ¿Qué más ideas tenemos? Aquí os dejo, aquí tengo varios enlaces, que como digo, si después tenemos un rato lo vemos. Pero lo que quiero transmitiros con estos enlaces, que si como podéis observar son todos, pues Botella Vacía, Bezoya, Pascual lanza Bezoya Back in Box, Solán de Cabra, Aprendamos a Ser Nada, nuevo spot de televisión, Nestlé lanza la iniciativa Cultivando con Respeto. Todos estos enlaces van en la misma línea, es decir, plástico reutilizado, envases más, digamos, más sostenibles, envases que tienen un material mejor, etcétera. Vale, un segundo. Vale, pues estos son los enlaces que os decía, ¿vale? Ok, seguimos. Seguimos por aquí. Este es el caso que os decía de CM Plastic. CM Plastic lo que hace, os enseño el vídeo que está muy interesante. Lo que no sé si se va a escuchar. A ver, un segundo. Ah, un momento. Compartir. Incluir sonido. Eso es. La idea de empezar surgió hace 7 años. Queríamos hacer algo diferente, útil y duradero con los residuos. A lo largo de estos años nos hemos dado cuenta de que hay residuos que no pueden reciclarse y que cuando dejan de servirnos pasan directamente a contaminar nuestro entorno. Este problema nos afecta tanto a personas como a empresas.
Por eso empezamos a investigar cómo tratar esos residuos para minimizar sus efectos y convertirlos en productos que puedan reintegrarse en la sociedad. No podemos evitar que el mundo siga generando basura, pero podemos darle una solución real ayudando a empresas y particulares a gestionar sus residuos, transformándolos en materia prima, con la que diseñar y producir productos de valor duraderos y únicos. ¿Te unes al cambio? Llámanos. La verdad es que es muy interesante, ¿eh? Es un proyecto pionero y que, bueno, ojalá todas las empresas hicieran esto, ¿no? Porque se reutilizarían toneladas y toneladas de plástico, ¿no? Vale. Ok, seguimos. En la línea de la economía circular debemos entender que para que esto llegue a buen puerto hace falta evidentemente normativas, estrategias bueno, en España tenemos nuestra estrategia española de economía circular y dentro de esta estrategia de economía circular tenemos varios sectores prioritarios entre los que se encuentra el turismo, que es lo que nos ocupa, ¿no? En este caso ecoturismo, pues también se tiene como uno de los grandes sectores a tener en cuenta, ¿no? Bueno, volvemos un poco a lo que vimos el otro día para seguir ya, para coger carrería, para seguir avanzando con la economía circular. Hemos visto la parte de Gunter Pauli que se nos quedó un poco pendiente. Y recordamos que la logística inversa era aquella logística que lo que se encargaba es de recoger los productos y llevarlos de vuelta para su reutilización, reparación o lo que fuera, ¿no? Recordamos los tres principios de la economía circular, era eliminar la contaminación y los residuos. ¿Cómo lo hacíamos esto? Manteniendo los materiales y productos en uso. Y a su vez, de esta manera, ¿qué conseguimos? Pues regenerar los sistemas naturales. Recordamos las 9 R de la economía circular, que era reducir, reutilizar y reciclar. Y después también teníamos repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir y recuperar, sobre todo, agua y energía. Una economía circular distingue entre ciclos técnicos y ciclos biológicos. Aquí ya damos un paso más. Hemos visto el concepto de economía circular, que es ese recoger, reutilizar, que los residuos vuelvan a convertirse en recursos, ese concepto de la cuna a la cuna. Pero damos un paso más allá. Tenemos el concepto de upcycling. Upcycling significa como un reciclaje superior, ¿no? También se le conoce a este upcycling como diagrama de mariposa, porque tiene dos círculos que se mueven así. Ahora lo veremos. Este diagrama de mariposa tiene un ciclo técnico y un ciclo biológico. El ciclo técnico consiste en la gestión de reservas de materias finitas, el uso sustituye al consumo, las materias técnicas se recuperan y la mayor parte se restauran en el ciclo técnico. Es decir, en pocas palabras, es reciclar o reutilizar los materiales fabricados por el ser humano. Y el ciclo biológico comprende los flujos de materia renovable, el consumo únicamente se produce en el ciclo biológico, los nutrientes renovables biológicos se regeneran en su mayor parte en el ciclo biológico, es decir, son elementos naturales que se pueden reciclar si se les dejan actuar por sí mismos. El típico caso es el biogás, pues la fermentación de los productos agrícolas, etcétera, ¿no? El propio terreno agrícola, si tú lo dejas descansar, se regenera solo. Esos son ciclos biológicos. Y el ciclo técnico es pues, la recuperación de, de metales, de plásticos, la redistribución a lo mejor de ordenadores, como vimos otro día, para que los reutilicen colegios o lo que sea, ¿no? Entra dentro de ese ciclo técnico. Bien, ¿qué es lo que nos dice el diagrama de mariposa? Aquí lo tenemos. Cuanto más pequeño es el círculo, ¿ok? Digamos, esto se llaman cascadas. Cuanto más cortita es la cascada, más optimizada está la reutilización del producto, por así decirlo. Es decir, si yo tengo un ordenador y lo reparo, el producto se mantiene prácticamente tal y como estaba. Se conserva el diseño, su funcionalidad, etcétera, ¿no? Em, si llevan a cabo un mantenimiento, pues tenemos un proveedor de servicio, aumentamos un poco la cascada, ya tiene que venir un proveedor desde fuera, mantenerlo, etcétera. Se puede hacer una redistribución, que es lo que dijimos de los ordenadores, pues se puede hacer una fabricación o refabricación de los productos. Podemos hacer bueno, no, la refabricación está aquí sería la redistribución. Fabricación de producto otra vez, si queremos, y después renovación, refabricación. Aquí iríamos a fabricación de partes. Y ya en el círculo más externo, que es el menos optimizado, está el reciclaje. ¿Por qué es el menos optimizado? Porque ya se destruye el producto como tal, se destruye el ecodiseño. Y solamente reutilizamos lo que son el producto material como tal, ¿no?
Aquí tenemos usuarios, ¿por qué? Porque podemos hacer uso de un objeto o de un bien sin que lo poseamos. Aquí está el concepto de servitización que veremos después. Y después tenemos aquí el consumidor como tal, porque los productos biológicos sí que los consumimos como tal, ¿no? Materias primas, después tenemos aquí la digestión anaerobia, o sea, sí, anaerobia, compostaje, biogás, restauración de la biosfera, materias primas que se reutilizan para fabricación de partes, cosecha, recolección, otra vez fabricación. Entonces, como podéis observar, lo que hemos dicho, aquí tenemos el ciclo técnico, ciclos donde se reciclan o se reutilizan los elementos creados por el ser humano y aquí los elementos biológicos. Pues con estos dos ciclos, las diferentes empresas e industrias pueden hacer mm, tienen infinitas posibilidades de innovar, recuperar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto es lo que os acabo de explicar. El poder del círculo interior se refiere a la idea de que cuanto más estrecho sea el círculo, más valiosa será la estrategia. Reparar y mantener un producto, por ejemplo, un coche, preserva la mayor parte de su valor. Si ya no es posible, cada uno de los componentes puede reutilizarse o refabricarse. Esto preserva más valor que solo reciclar las materias. Los círculos internos preservan más integridad, complejidad, mano de obra implícita y energía de un producto, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Pero con palabras más técnicas. El poder de circular más tiempo se refiere al número de ciclos consecutivos y o el número de cada ciclo para los productos. Por ejemplo, reutilizar un producto varias veces o ampliar la vida útil del producto. Cada ciclo prolongado evita la materia, la energía y la mano de obra que conlleva crear un nuevo producto o componente. Sin embargo, en el caso de los productos que requieren energía, la vida útil óptima debe tener en cuenta la mejora de los rendimientos energéticos a lo largo del tiempo. Es decir, es realmente más, digamos, más sostenible o si ya se requiere mucho consumo de energía para mantener en el tiempo un producto, para lo mejor ya no es tan sostenible, ¿no? El poder del uso en cascada se refiere a la reutilización diversificada en toda la cadena de valor. Por ejemplo, cuando la ropa de algodón se vuelve a utilizar primero como ropa de segunda mano, luego pasa a la industria del mueble como relleno de fibra de tapicería y este relleno de fibra es utilizado posteriormente en aislamiento de lana de roca para la construcción, sustituyendo la introducción de materias vírgenes en la economía en cada caso, antes de que las fibras de algodón se devuelvan de forma segura a la biosfera, cuando ya no se puede hacer nada con ellas, están muy deterioradas o lo que sea, ¿no? Pues evidentemente esto lo podéis aplicar en vuestros negocios de ecoturismo. Tendréis a la mano, no sé, se me ocurren palets de madera, lo que sea, que se pueden reutilizar, ¿no? Después tenemos el concepto de marco resolve. El marco de resolve obedece a las siglas de regenerar, S de share, compartir, optimizar, optimize. um, Aquí nos falta, no sé por qué se ha pasado, la L que es loops, que son los ciclos, ¿no? Circular, disculpad. Virtualizar, es decir, desmaterializar directamente, por ejemplo, libros, CDs, DVD, viajes, desmaterializar indirectamente, por ejemplo, compras por internet, etcétera, ¿no? Todo lo que se puede hacer online reduce los consumos de los movimientos o los materiales físicos propiamente dicho, ¿no? Y exchange, que es la E de intercambiar, sustituir materias viejas con materias avanzadas no renovables, aplicar nuevas tecnologías, elegir nuevos productos y servicios, en fin. Ahora lo veremos esto más en detalle. Ok. También tenemos, desde un punto de vista más avanzado, el concepto de economía circular tradicional, que es el reciclar, los residuos, etcétera, llevarlo a un enfoque más sistémico. Es decir, ya la economía circular no es solamente reciclar, como digo, es pues, diseñar circularmente, generar un valor social, salud y bienestar, generar empleo, gobierno y transparencia, innovación, nuevos modelos de negocio, reducción de la contaminación, preservación de la biodiversidad, fuentes renovables, extracción responsable de recursos. Es decir, se lleva a cabo la economía circular como paradigma, como base de todo, ¿no? Un enfoque sistémico donde se tenga en cuenta la economía, el planeta y las personas digamos, dimensiones de la sostenibilidad, generando un nuevo capitalismo, por así decirlo, más sostenible, ¿no? Bien, el concepto de ecoinnovación, muy interesante y muy importante. La ecoinnovación consiste en una nueva estrategia de negocio que incorpora la sostenibilidad en todas las operaciones bajo un enfoque de ciclo de vida y cooperación a través de la cadena de valor.
Implica un conjunto coordinado de modificaciones o nuevas soluciones de productos, servicios, procesos, enfoques de mercado y estructuras organizativas que conducen a un mejor rendimiento y un aumento de la competitividad de la empresa. Con la incorporación de la perspectiva de economía circular, se establece la necesidad de asumir la condición cíclica en la vida de los productos y servicios, cerrando los eslabones de la cadena en un contexto de recirculación constante, lo que es el conocido como ciclo de vida, ¿vale? Aquí tenemos una imagen gráfica. Bien, aquí tenemos dos ejemplos de ecoinnovación. Aquí tenemos el ejemplo de Max Burgers y Orona. Bien, ¿qué es lo que hizo Max Burgers? ¿Qué ecoinnovación aplicó? Pues diversificar la oferta para reducir el impacto. ¿Qué ecoinnovación aplicó Orona? Ecoinnovar para liderar un nuevo mercado. Vamos a ver cada uno de ellos. Max Burger es un sector de restauración con 3.000 empleados en el país Suecia y con una facturación de 150 millones de euros. Max Burger es la cadena de restaurante hamburguesa más antigua y popular de Suecia. Fue fundada en el 68 y es propiedad íntegramente familiar. Cuenta con 86 restaurantes en Suecia. Vale. Los fundadores de la empresa decidieron reducir su contribución al cambio climático y para ello ampliaron su carta, a la que incorporaron elementos distintos a la carne de ternera, ¿vale? Sabemos que la carne de ternera contamina mucho por la huella ecológica y de carbono que genera, tales como pollo, pescado o productos vegetarianos. Asimismo, informan sobre la huella de carbono de los diferentes menús, ¿vale? La venta de los menús de bajo impacto se ha incrementado un 28% desde la comunicación de la huella de carbono en 2008, ¿ok? Entre 2007 y 2009, la fidelidad de marca se incrementó en un 27% y se estima que más de la mitad se debe a su estrategia ambiental, lo cual equivale a un valor de 4 u 8, entre 4 y 8 millones de euros en ese rango. También debemos decir que nos encontramos en Suecia, donde posiblemente la gente esté más, digamos, más vinculada con ese concepto de naturaleza, sostenibilidad, entornos verdes. De hecho, Suecia es de los países con mayor biocapacidad, ¿no? Del mundo. Bueno, esto con respecto a Max Burger. Tenemos Orona. Todo esto que te estoy diciendo, que os estoy comentando va en la línea de lo que es la ecoinnovación, para que interioricéis ese concepto de ecoinnovar y lo llevéis a cabo en vuestros negocios de ecoturismo. Orona es una empresa del sector de la elevación, ascensores, y dada la situación de crisis del sector de la construcción en España, cuando llegó la crisis de 2008, Orona optó por liderar proyectos de ecoinnovación que tienen por objeto el desarrollo de sistemas de elevación sostenible con un balance energético cero, que integran el concepto de ecodiseño para estar presente en el desarrollo de las Smart Cities, es decir, las ciudades inteligentes. Resultado principal, se ha logrado ahorros de consumo energético de 2.000 kilovatios hora año, equivalente a una reducción de 1.074 kilogramos de CO2 al año. El menor peso de las cabinas disminuye en un 20% el impacto ambiental en el uso de materiales, lo que resulta en una reducción de impacto ambiental del 84% durante todo el ciclo de vida. Se ha obtenido la certificación de clase AAA en todas las categorías de uso, la más alta certificación en eficiencia energética para ascensores. ¿Ok? Esto es el caso de Orona. Bien, otra idea relacionada con la economía circular que debemos tener en cuenta, y esta va muy en consonancia con lo que es el ecoturismo, es el consumo colaborativo. El surgimiento de Internet y las innumerables plataformas que permiten conectar a las personas entre sí ha llevado a un empoderamiento de la ciudadanía que, en consecuencia, ha tomado un rol más central en la generación de valor para la economía. Muchos usuarios han abandonado su papel como agentes pasivos en la relación con las empresas, los productos y los servicios. Están empezando a tener un rol más central como demandantes y configuradores de nuevos servicios, convirtiéndose en prosumidores, es decir, productores y consumidores. Ahora entenderemos esto. Estos han comenzado a organizarse de forma autónoma a través de plataformas de agrupación que generan servicios entre pares, peer-to-peer, ¿ok? Que están creando una nueva forma más descentralizada de crear valor económico. Es decir, no es la empresa la que maneja a los consumidores, sino que los consumidores entre ellos se ponen de acuerdo gracias al surgimiento de Internet, plataformas online, etc.
Este hecho está generando nuevas formas de diseñar, fabricar y comercializar productos y servicios. Muchas de estas empresas han irrumpido en sectores maduros como la movilidad, el turismo o el entretenimiento y han desplazado a los agentes tradicionales con negocios ligeros, inactivos y con capacidad de escalonamiento. Bien, aquí viene la clave. De una idea de dos jóvenes diseñadores para ganar algunos dólares alquilando un espacio en su piso a la mayor cadena hotelera del mundo sin poseer un solo activo inmobiliario en menos de 10 años. ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien sabría decirlo? Pues, os lo digo, Airbnb, of course. Es decir, tenemos una plataforma, la gente se pone de acuerdo a través de esa plataforma. Evidentemente, el intermediario que es Airbnb se gana algo de dinero, pero es una relación peer-to-peer, par-to-par, entre usuarios que ceden su casa para que te quedes a dormir ahí, ¿vale? Y bueno, no son grandes hoteles, que esto está generando problemas también a nivel, ha generado mucha controversia, cada vez tiene más exigencia, pero bueno, creo que hay público para todo. Otro caso de consumo colaborativo sería Vinted o Wallapop, es decir, hay una plataforma donde los usuarios entre ellos se ponen de acuerdo para compra-venta de productos, de ropa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, otro caso que tenemos asociado al el paradigma de la economía circular sería el de la remanufactura, otro de los procesos que permiten la captación de valor por parte de la empresa que incentiva el cierre del ciclo técnico en la remanufactura. Muchos de los componentes de los productos que han llegado a su fin de vida aún son reutilizables, bien directamente o bien tras un proceso de reparación. Algunas empresas están capitalizando esta oportunidad. Se han desarrollado procedimientos para recuperar los productos en su fin de vida, recuperar a su vez los componentes de mayor valor y repararlos para reintroducirlo en el proceso de producción. La tendencia de la remanufactura se ha convertido en una realidad palpable en varios sectores de la fabricación y supone una gran oportunidad en Europa para la reindustrialización y la generación de empleo local. Según el informe Remanufacturing and Marketing Study, a nivel europeo, en 2015 la remanufactura generaba unas ventas cerca de 30.000 millones de euros y daba trabajo a 190.000 personas. Un 5% del total de esta facturación procedía de empresas españolas, las cuales acumulan un 6% del total del empleo dedicado a remanufactura en Europa. O sea que somos pioneros en ese sentido. Tenemos el ejemplo de Caterpillar, que es esta empresa productora de maquinaria, de obra civil y motores a través de su filial Caterreman, que lo que hace, rehabilita los productos al final de su vida para que queden como cuando eran nuevos. Este hecho ayuda a reducir los costes de posesión y operación al entregar a los clientes la misma calidad que los productos nuevos, pero con una fracción del coste de una pieza nueva. Todos ganan, ¿no? Los consumidores les cuesta menos dinero y la empresa no tiene que gastarse ingentes cantidades de dinero en obtener recursos naturales, como vimos la semana pasada, ¿no? El proceso de rehabilitación empieza cuando Caterpillar recupera los productos y procede a su desmontaje. Cada elemento pasa por un proceso de limpieza o inspección para determinar la posibilidad de reparación. Los componentes desgastados se transforman en material listo para el montaje de nuevas unidades con avanzadas técnicas de restauración que aplican los mismos procesos de ingeniería por los que pasan las nuevas máquinas. En el caso de Volkswagen, pues acumula ya una experiencia de varios años promoviendo la remanufactura de piezas defectuosas captadas en los talleres oficiales, ¿vale? Estas piezas son remanufacturadas en plantas del grupo y revendidas como piezas de canje originales a un precio inferior de la pieza nueva, creando un nuevo flujo de ingresos basado en los productos que se estaban desechando aún manteniendo un alto valor residual. ¿Vale? No es un residuo, o sea, es una pieza que está vieja, pero que tiene su diseño y que se puede reutilizar, ¿no? Las piezas de canje en la planta del taller y las piezas estropeadas del taller a la planta de manufactura se integran en una logística circular que permiten alcanzar unos costes de operaciones menores, ¿ok? Tiene su dificultad, tiene su característica, bueno, su dificultad técnica, pero te permite ahorrar recursos, ¿no? Bien, lo que habíamos dicho antes, el concepto muy interesante de servitización que considero podéis aplicar muy mucho en vuestra empresa de ecodiseño, o sea, de ecoturismo. Vale, un segundo, por favor.
Vale, pues como decía, el, la servitización. La servitización también se conoce como sistema producto-servicio, ¿vale? La gran mayoría de las compras que consumidores y empresas llevan a cabo tienen como objeto o como objetivo la satisfacción de necesidades concretas, no necesariamente la posesión de los bienes que las facilitan. Es decir, tenemos el claro ejemplo, espérate, vamos a ver, ahora vemos esto, el ejemplo del trompo, el trompo o el taladro, ¿no? Muchas veces compramos un taladro que puede costar 50 euros o lo que cueste, ¿no? Y lo utilizamos una vez al año, por así decirlo, o dos veces al año, a no ser que seamos, o sea, hay manitas en casa y estoy todo el día haciendo cosas. Entonces, en ese sentido, sí que os merece la pena. Pero imaginaos que utilizáis el taladro una vez o dos al año y podéis ir a una tienda, a una biblioteca de objetos que se llama, que eso lo hay más en países europeos, o sea, del norte de Europa, América, me imagino, a lo mejor Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, no sé, las grandes ciudades, imagino, ¿eh? Y vas, te llevas el taladro, a lo mejor lo puedes alquilar por 5 euros, lo utilizas y lo devuelves. Y no te gastas tanto dinero. Y ese taladro se vuelve a utilizar otra vez para otra persona. Entonces, ese es el concepto de servitización, es decir, asociar un servicio a un producto. Algunas empresas han comenzado a cuestionar la posibilidad de innovar en sus propuestas de valor ofreciendo un servicio o experiencia en sustitución de la venta de productos, ¿vale? Alineadas con el concepto de economía circular, estas empresas han descubierto que la identificación y satisfacción de necesidades de sus clientes a través de un servicio em, alinea los objetivos empresariales del cliente y del medio ambiente. Todos contentos, por así decirlo. Estos modelos identifican las necesidades de cliente antes, durante y al final de la prestación, perdón, del servicio para ofrecer una experiencia excelente sin necesidad de que éste posea los bienes que la facilitan. Para ello es necesario una transformación de la relación con el cliente que se mantiene durante todo el ciclo de presentación del servicio, generando mayores oportunidades para la fidelización del cliente y la diferenciación competitiva. Esto es lo que hemos visto antes. Tres características: desligar el beneficio económico del consumo de más recursos naturales, la durabilidad como beneficio empresarial y escenario de fin de vida. Es decir, el producto, como siempre es de la empresa, pues se va a gestionar como un residuo cuando llegue el momento y no lo vamos a tener descontrolado porque si tú lo compras no sabes dónde va a acabar. Pero si la empresa es poseedora de eso, de ese bien o ese producto o ese objeto, pues lo va a poder gestionar de forma más efectiva, ¿no? Aquí tenemos el típico esquema de empresa te vende un producto y el cliente le da residuos y dinero, dando por hecho que la empresa gestiona finalmente residuos, pagando sus cánones y sus cosas, ¿no? Que no siempre es así. Pues pasamos a que la empresa te da un producto, el cliente le da dinero a cambio, pero el cliente también le da, cuando llegue el momento, el producto, se lo devuelve, porque el cliente no es poseedor del mismo, no es poseedor del mismo. ¿Qué tipo de servitización tenemos? Tenemos servicios orientados al producto, es decir, pues por ejemplo, tú compras una lavadora y tienes un servicio de postventa, de reparación, etcétera. Servicios orientados al uso compartido de vehículos, lavanderías colectivas, el leasing, que es una especie de renting, y el servicio orientado al resultado. Pago por fotocopia, pago por lux, la iluminación, pago por kilómetros recorridos, que es el caso de los coches a lo mejor eléctricos que están en las ciudades. Y aquí lo tenéis, el caso de Ecultra o Car2Go. Estos son un claro ejemplo de servitización, es decir, ahí son motos y coches que están en las grandes ciudades en las que tú llegas con tu aplicación, pagas, lo usas y lo devuelves. No tienes que poseer la moto o el coche, no lo tienes parado un montón de tiempo y se le da un mayor uso al producto y se optimiza mucho más. Otro, más ejemplo de servitización, las plataformas de visualización de contenido online. Es decir, Prime Video, Netflix, son claros ejemplos de este cambio. Es decir, antes ya es impensable comprarse películas en CD, en DVD, cuando, bueno, antes tendrías que gastarte el dinero en esos DVD, como digo, y tener esa serie, esas películas, esas colecciones.
y ahora la creación de contenido es mucho más prolífica, todos los días salen cosas nuevas y tú estás pagando un servicio asociado a un producto. Estos productos son pues películas, series, etcétera. Cuando dejas de pagar ese servicio, dejas de ver los productos. No los posees como tal, no eres dueño de ellos, sino que pagas por ese servicio que se te presta asociado a ese producto. Es un clarísimo ejemplo de servitización. Ecodicta, entrando en el mundo de la moda, es otro ejemplo de servitización. Alquilar la ropa, moda sostenible, en fin, es un cambio de chi, ¿no? Un cambio de concepción, de paradigma, bueno, de forma de ver las cosas, ¿no? Digamos, hay que tener también ese cambio de mentalidad, de decir, o me compro ropa de fast fashion que contamina una barbaridad y después es una ropa que es de mala calidad y la tiro o se utiliza como paño o lo que sea, o la reciclo o no, o, si quiero siempre estar a la moda, quiero ir cambiando un poco de ropa, pues alquilo la ropa siempre ropa que está en buen uso, que está lavada, que está y que se devuelve, porque es un alquiler de ropa, como si alquilas un smoking que a lo mejor nuevo vale 500 o 1000 euros, por decir algo, que no sé cuánto valdrá, y a lo mejor si lo alquilas pues te cuesta 50 100 euros, ¿no? Pues un poco esta es la idea. Después si queréis vemos el vídeo. ¿Qué más ejemplo tenemos? Lo quiero o lo quiero. Es una suscripción personalizada de ropa. em, Básicamente tú tienes como un personal shopper donde tú indicas los gustos que tienes, tus gustos con respecto a la ropa, y te envía cada mes una caja con ropa. Si te gusta te la quedas, si no la devuelves. Es un poco un servicio asociado a un producto, ¿no? De personal shopper. Después podemos introducir también estos conceptos de economía circular más avanzada, la industria 4.0. La industria 4.0 se ha convertido en una corriente principal en la economía industrial, especialmente durante los últimos años. Este término, que nació al principio de la década en Alemania para dar nombre al proceso de transformación digital de la industria, está actualmente muy presente en ferias, congresos, publicaciones de la mayoría de los subsectores que conforman la industria. Eh, la monitorización de cultivos, por ejemplo, de como veis aquí una manzana, pues podemos ver el crecimiento, el calibre, cuál es la tasa de crecimiento del fruto, etcétera, ¿no? Podemos ver el pH del suelo, la humedad, si se está haciendo bien la fotosíntesis, si necesita agua. Todo eso se puede digitalizar y optimiza mucho la producción. Por lo tanto, es digitalización, industria 4.0, electrónica al servicio de la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué más? Ya entrando en el mundo de la economía siguiendo en el mundo de la economía circular, el tema de la refabricación con materiales reciclados. El caso de Bax, Basque, es una zapatilla que está fabricada con caucho de los neumáticos, con plástico que se recupera del mar, en fin, todo elemento reciclado. Lo mismo ocurre con este producto que es, no tengo puesto aquí la marca, bueno, si no me equivoco se llama Kimona. Kimona es la marca que la promociona Fernando Alonso, para que lo sepáis, y es ropa 100% reciclada. También tenemos Patagonia, y después tenemos otro concepto dentro de la economía circular que es la economía del bien común. Este concepto es un concepto mucho más social, que lo que pretende es, bueno, pues que haya cooperación entre los diferentes productores, consumidores, es como humanizar mucho más la economía, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos casos de ecoinnovación y de servitización. Entonces, si os parece, vamos a ver estos ejemplos y de reciclaje en general. Mm, mm. ¿Os interesa ver alguno en concreto? Vamos a ver cuál podemos ver así interesante. Mm, mm, mm. Uno que no sea muy largo tampoco. Mira, este puede ser interesante. Esto es un caso de reutilización de los pozos de café.
¿vale? ¿Veis la diferencia? El tema este de los pozos de café, esto sería ciclo biológico, porque se utilizan elementos orgánicos, naturales. Y va muy más alineado incluso con la economía azul. ¿Veis esa pequeña diferencia? Zonas locales pequeñas, donde se reutiliza un elemento que es orgánico, que lo que se intenta es que el círculo quede cerrado, no haya ningún desecho. En este caso, veréis qué interesante lo que se hace con estos pozos de café, como digo. High-tech. De buena mañana en Brighton, al sur de Inglaterra, el Small Batch Coffee sirve cafés en abundancia. La bolsa de basura con los pozos del café no va a parar a un vertedero cualquiera. John Coombs se encarga de recogerlos. 2 veces por semana recorre las cafeterías de la ciudad con su bicicleta con remolque para recuperar las zurrapas del café. Después las lleva a la granja Espresso Mushrooms Company, donde se utilizan como abono para cultivar setas. 200 kilos de pozos de café a la semana representan casi 1 tonelada al mes. Cada día, toneladas, probablemente cientos de toneladas de pozos de café se tiran al vertedero en todo el país. Y esto realmente es un desperdicio, pues como ha quedado demostrado, los pozos son un recurso. En una taza de café llega menos de un 1% del grano. Los pozos aún están cargados de celulosa, lignina, nitrógeno, azúcares y otros nutrientes que las setas pueden aprovechar. Los pozos se mezclan en bolsas con un puñado de micelios o conjuntos de filamentos o hifas de los que surgirán los hongos. Las bolsas numeradas y fechadas se ponen en una habitación oscura durante un mes. En un par de semanas y regándolas 2 veces al día, las setas se desarrollan y están listas para la cosecha. Cada bolsa produce entre 150 y 200 gramos de setas. Entre los beneficios ambientales de este proceso destaca el hecho de que se disminuyen las emisiones de metano, que producen más gases de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Este tipo de empresa innovadora participa en un modelo de economía sostenible llamada economía azul, que recicla los desechos y con ellos hace una nueva materia prima. Las setas tienen una función de reciclaje en la naturaleza. Descomponen materia y se convierten de nuevo en nutrientes para que otros organismos puedan utilizarlos. Aquí funciona la misma lógica. El café se descompone y luego se utiliza para producir alimentos para nosotros. Aquí tenemos algunas setas producidas gracias a esta técnica. Antes que nada, se realizan controles para asegurarse de que las setas se han desarrollado bien y de que pueden consumirse sin riesgo. Después ya pueden venderse al consumidor final, que se preguntará qué sabor tendrán. Mucha gente se pregunta si las setas tienen sabor a café o si contienen cafeína. El medio de cultivo puede incidir en el sabor o en su frescura. Cuando uno cultiva sus propias setas en casa, se obtiene algo que no se consigue en ningún lugar. La empresa propone una distribución de kits por internet para los clientes particulares que quieran cultivar setas en su casa. El negocio es rentable y existe desde hace años. Quizá en el futuro muchas de las setas y champiñones que se consumen en el mundo se producirán gracias a los pozos del café. Pues nada, fijaos qué interesante, ¿no? Vamos a... Creo que es Moshimo. Vamos a ver si sigue funcionando. Eh,
Bueno, no sé si la empresa se llamará de otra manera o lo que sea. Bueno, aquí está, ¿vale? Creo que es interesante y es otro ejemplo de cómo aplicar economía circular. En este caso, como habéis visto, como os dije, es economía azul, ¿vale? Porque se centra más en los desechos orgánicos, ¿vale? Para que se cierre el círculo a nivel local. Em, ¿Qué más tenemos por aquí? Interesante. ¿Conocéis la aplicación de Too Good To Go? Entiendo que sí, ¿no? Básicamente te metes en la aplicación y se pueden ver en tus tiendas cercanas qué elementos se van a desechar o están más baratos. Yo he comprado, por ejemplo, en mi ciudad, pues a lo mejor una panadería que hace buenos panes y no se vende todo, pues te lo deja a través de esta aplicación más barato. Y el pan está perfecto. Pero antes que se ponga malo, pues lo venden a un precio un poco menor. Entonces, esto también, evidentemente, tiene una gran relación con lo que decíamos al principio del curso con respecto al ecoturismo bueno, pues, como digo, esa relación en la que las empresas de ecoturismo pues están relacionadas con panaderías, con pastelería, con restaurantes, pues a lo mejor puede haber una interacción también en este sentido de ayudar a la compraventa, no a lo mejor residuos, o sea, o productos que están en mal estado, no en mal estado, sino que se van a poner o se pueden caducar y se venden un poco más baratos pues a lo mejor pues vuestra empresa de ecoturismo puede tener esa interacción con las empresas aledañas. En fin, son ideas, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Quería enseñaros, eh, quería enseñaros que no sé lo que era exactamente. eh, Fast Company. A ver. No, es que quiero enseñaros algo que sea audiovisual. Os voy a enseñar lo que os dije antes, que era cuando vimos al principio lo de las botellas. Ah, y vamos a ver el vídeo este de CM Plastic también. Aquí lo que quiero mostraros es que para que veáis cómo las grandes empresas como Pepsi, Bezoya, Pascual, están abogando por este tipo de negocio en lo que se fomenta el reciclaje, ¿no? No sé si recordáis este anuncio. Birds flying high, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling Perdón. I'm feeling Bien, lo que quiero que veáis en este anuncio es cómo las grandes empresas abogan por este reciclaje como un valor añadido, ¿vale? Aquí está la chica echando la Coca-Cola. you Bueno, la know Pepsi. how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. It's a new dawn, it's a new day. Fijaos, But fijaos Sí, bienvenido, Domingo, no pasa nada. Bienvenido. No, estamos hablando un poco de las diferentes, bueno, hablando del reciclaje en general, etcétera, de la economía circular, cómo las empresas buscan eso, ¿no? Pues vender más con este tipo de anuncios. Habéis visto que la empresa juega con eso. Está echando la Pepsi, tú estás viendo cómo la Pepsi cae, te apetece beber la Pepsi. O sea, juegan con ese doble sentido. Estás viendo cómo cae el producto y te apetece beberlo, pero después se centra en la botella. ¿Por qué? Porque es 100% reciclada. Esto tiene un impacto brutal de cara a la sociedad que está más concienciada con la sostenibilidad. De manera que dice, oye, si esto es cierto, me compro la Pepsi, ¿sabes? O sea que aquí estas empresas no dan puntas sin hilo, como se suele decir. Algo parecido ocurre con Bezoya. Veremos.
Vamos a ver. Ah, sí, se eliminó. Ya tiene mucho tiempo. Bueno, vamos con otra cosa. Pascual. Claro, si son anuncios antiguos, pues fijaos, agua en un recipiente de 8 litros de cartón, por así decirlo. Bueno, por dentro tendrá este típico envoltorio de aluminio, que es el que contiene el agua. Pascual lanza Bezoya Bag Box de 8 litros para el canal de alimentación. No estás comprando la típica botella de 8 litros de plástico, sino que compras, continúas reforzando. Ah, bueno, esto es Bezoya, Pascual Bezoya, claro, Bezoya de Pascual, disculpa que no había caído en este tema. A través de su marca de agua mineral natural Bezoya, continúa reforzando su apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Esta apuesta se concreta en el lanzamiento de un nuevo formato de 8 litros, Bag-in-Box, una caja de agua con todas las comodidades para el transporte por parte del consumidor final y que estará disponible en el canal de alimentación. Este nuevo formato de gran tamaño no solo representa una propuesta disruptiva de gran valor gracias a la incorporación de un grifo dispensador, sino que permite a la marca utilizar un 60% menos de plástico por cada litro de agua, en comparación con otros formatos de gran tamaño. Fijaos qué interesante esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más casos tenemos por aquí en este sentido? Solán de Cabras, pues también tiene su anuncio en el que quiere ¿Recuerdas tu época de jefaza? fomentar la sostenibilidad, ¿no? ¿Todo? ¿Y si la naturaleza creó esta agua para llenar de vida a las personas? ¿Y si la creó para llenarnos con la fuerza de las tormentas de hace 3.600 años? Darnos su equilibrio y los minerales de sus rocas. En Solán de Cabras cuidamos la naturaleza, tal y como ella nos cuida a nosotros. Por eso custodiamos el futuro de nuestro manantial, usando botellas 100% recicladas, tal y como la naturaleza querría que hiciéramos. Somos agua. Lo natural es cuidarla. Bueno, otro ejemplo de que se vende esa idea de que son botellas 100% recicladas. Aquí ocurre una cosa muy curiosa. Solán de Cabra le está vendiendo la botella como 100% reciclada, pero la pregunta es, ¿cómo son capaces de...? O sea, es que, a ver, no es lo mismo. Solán de Cabra, cuando las botellas de Solán de Cabra llegan al gestor autorizado de residuos, que va a reciclar ese plástico, estas botellas son las más complicadas de reciclar porque tienen un color muy particular, de color azul intenso, azul oscuro, que hace que sea, digamos que contamina la muestra, porque normalmente todas las botellas que se reciclan de plástico son un color transparente, por lo tanto generan un material homogéneo. Este tipo de botellas lo que hacen es dar ese color que no sé qué harán con él, si lo mezclarán igualmente o lo llevarán por otro lado o contaminará realmente la muestra en cuanto a color, ¿no? A calidad, no lo sé. Fijaos que quizás Solán de Cabra sí que utilice plástico reciclado y lo lleve a su modelo de producción generando estas botellas de color azul, pero sí que es verdad que después sus botellas son difícilmente reciclables en ese sentido. Entonces ahí se genera esa paradoja. Pero bueno, no soy yo el que hable mal no seré yo el que hable mal de Solán de Cabra, ¿eh? Que eso es un poco una cosa curiosa que, no sé, me imagino que los gestionan de forma que se pueda salvaguardar esa complicación, ¿no? Cuanto más las botellas rosas también, son botellas que están en proyecto o que, digamos, representan esa lucha contra el cáncer de mama, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Algún ejemplo más en esta línea? Que son muchos. Este también está muy interesante, aprendamos a hacer nada. A ver, disculpa, no sé por qué no me abre. Dejar huella. Uno de los mayores deseos del ser humano. Dejar un legado, un nombre, trascender. Pero cuando hablamos del planeta en el que vivimos, tal vez deberíamos aspirar a lo contrario, a ser silencio, a
ser invisibles. Seamos como el agua. Así es Aquaservice. Cero residuos. Neutra en carbono. Aquaservice. Aprendamos a ser nada. Bueno, a mí estaría interesante saber cómo son neutra en carbono, porque el Aquaservice, a lo mejor todos los recipientes se recuperan, se reciclan o lo que sea, pero ese agua se lleva en camiones o en furgonetas, o en fin. ¿Qué utilizan? Dióxido de carbono, o sea, emiten dióxido de carbono. ¿Qué hacen? Participan en proyectos de sumideros de carbono, o sea, de compensación eh, de hábitats. No lo sé. No sé exactamente cómo lo harán, pero si dicen que son neutros en carbono, me imagino que tendrán sus proyectos, aunque aquí tenemos este tipo de cosas de cogerlo con pinza, porque nos podemos encontrar con un greenwashing en toda regla. Bien, y la última, Nestlé lanza la iniciativa Cultivando con Respeto. Veamos qué dice, qué nos cuenta Nestlé en este sentido. Respect is something we can give, something we can share for everyone and everywhere. Bit by bit, time by time, cup by cup. Spread it like an infectious disease. To rid malice, clash of negativity with ease. When you spread it around, then it starts to grow. Maybe you will start a worldwide revolution, or single-handedly put an end to pollution. But have respect for life in everything you do, and life will do the same. Give respect to you, and never forget, respect is a two-way street. If you want to get it, you have to give it. When people respect each other, everyone grows. With respect we grow. Bueno, en fin. Ideas, ¿no? En este sentido. No sé por qué no me deja ahora mismo mover esto. Un segundo que deja partir. Vale, ahora. Domingo, ¿qué tal? Tocayo. Como te has incorporado un poco más tarde, te comento aquí lo que hemos visto hoy. Si quieres te puedo dar, como estamos así un poco en grupo en confianza. Hoy hemos visto la idea de, bueno, Gunter Pauli, que fue el que fomentó el concepto de economía. Ay, perdón, que no estoy compartiendo pantalla. Bueno, de todas formas, como lo tienes grabado, lo puedes ver, ¿eh? Pero bueno, básicamente lo que hemos visto era la idea de Gunter Pauli como la persona que sacó o que inventó el concepto de economía azul, como digo. Hemos hablado de CM Plastic, que es una empresa que recicla plásticos. Hemos hablado de la estrategia española de economía circular, donde nos encontramos con el sector del turismo. Hemos recuperado el concepto de logística inversa y de los tres principios de la economía circular y de las 9 R, que es el sistema multi-R. Y hemos hablado de este concepto de diagrama de mariposa, donde se incorporan los ciclos técnicos y biológicos, cada uno con sus características. Hemos hablado de las diferentes formas de recuperar, recircular los productos, dándole más valor cuanto más se le da, cuanto más larga sea su vida útil. Hemos hablado del marco Resolve, que es regenerar, compartir, optimizar, virtualizar, intercambiar. Hemos hablado de la economía circular como un enfoque sistémico. Hemos expuesto ejemplos de coinnovación. Hemos hablado del consumo colaborativo, donde tenemos el ejemplo de, por ejemplo, Airbnb, que está muy relacionado con el turismo, evidentemente. También como plataformas de consumo colaborativo, Vinted, Wallapop. Hemos hablado de la remanufactura, empresas como Caterpillar o como Volkswagen, pues remanufacturan sus productos y lo venden. Hemos hablado de la servitización, que son productos, son servicios asociados a productos. Aquí no lo he dicho, que muchas veces podemos pensar, oye, si las empresas generan productos
o sea, se dedican a vender productos y empiezan a dar servicios asociados a productos, pero no venden tantos productos como ganan dinero. Pues precisamente se cobran esos servicios, se contrata gente que sepan hacer cosas diferentes. Pues no sé, se me ocurre una cosa muy tonta, ¿no? Pues tú a lo mejor compras una air fryer y por un lado la puedes comprar en posesión o incluso tenerla. Bueno, en renting no es air fryer, es más complicado, pero por lo menos que la empresa la recuperara como residuo y a lo mejor puedes tener una, yo qué sé, una... eh, tienes como una conexión online con alguien que te envía por correo, pues yo qué sé, recetas o lo que sea, o tienes una suscripción, que no me sería la palabra, a vídeos que te enseñan recetas de los air fryers. No sé, un ejemplo muy tonto, pero bueno, así, esto lo podemos extrapolar a todos los productos que se nos ocurran, ¿no? Decíamos que hemos hablado de esto de la servitización, que tenía estas características. Y hemos hablado, dentro de la servitización teníamos unos grandes ejemplos que son las motocicletas o los coches que son bueno, por renting, que se utilizan por minuto en las ciudades. Hemos hablado de las plataformas de pago que también son servitización, de la moda online, de la industria 4.0, de los productos reciclados o fabricados con productos que se extraen del mar, como plásticos, etcétera. Y hemos hablado del concepto de economía bien común y bueno, ya estos son de servitización que lo hemos visto. Entonces, si os parece, hemos visto varios vídeos. Aquí tenemos una- un elemento muy interesante. No sé si conocéis Zero Waste Europa. Zero Waste Europa digamos, iniciativa que lo que hace es generar diferentes en las ciudades, pues recoger los residuos al máximo detalle, es decir, que no quede nada suelto, que no quede nada que llegue al vertedero, sino que todo se reutilice, se recicle y que no genere contaminación, ¿no? Hay muchos casos, le voy a dar aquí a traducir. Hay muchos casos, vamos a ver, victorias locales quizás. Es que había unos casos de éxito, que es lo que estoy buscando. No sé por qué no lo tienen. Si esto era números y estadísticas. A ver. No, estos son imágenes. Bueno, años de actividad, con grupos locales representando a través de 35 miembros. Esto es lo que quería yo enseñaros. Ciudades y municipios con el programa Zero Waste Cities. En este caso, en España tenemos Barcelona, si no me equivoco. Y bueno, pues lo que hacen es reciclarlo todo, que no quede nada al azar, ¿no? Eh, Testimonio, a ver si están aquí, porque no sé por qué no lo ponen como algo fácil de ver cuando es su... Aquí está, proyectos. Proyectos, ciudades, publicaciones y recursos. Pues no lo tienen muy fácil de ver, la verdad. Las ciudades pueden y deben ser las incubadoras y vectores para escalar los sistemas de reutilización de envases y las políticas de cero, un solo uso en Europa. Tienen un papel principal en la lucha contra los residuos de envases de un solo uso. Sin embargo, muchos aún carecen de claridad sobre cómo es ese papel en la práctica, qué políticas implementar y cómo eliminar gradualmente el uso único de la vida diaria. El proyecto ERIC está aquí para responder exactamente a eso, ofrecer ejemplos concretos de nuestras redes de herramientas y un plano aplicable para ciudades en todo el mundo. ¿Vale? Y lo que no sé por qué no aparecen dichas ciudades. Local, quizás. Aquí está, Zero Waste Cities. Madre mía. Ha sido complicado de verlo.
Cerdeña, que es uno de sus casos más interesantes. Pues nada, en Cerdeña, durante los años 11 y 12 de marzo, los años, serán los días. Fui invitada a participar en un viaje de estudio a Cerdeña organizado por parte del proyecto Interreg, financiado por Interreg Europa, donde nuestros miembros Zero Waste y Ecoreg Grecia son socios principales. Tuvimos la suerte de poder pasar 2 días recorriendo la capital, Cagliari, y municipios vecinos, entendiendo lo efectivos que han sido los sistemas locales. Para mí fue especialmente importante ir porque la isla italiana de Cerdeña, una región semiautónoma, ofrece uno de los mejores sistemas de recogida y reciclaje de residuos de Europa, tanto en rendimiento como lo más importante, rentabilidad. Imagino que aquí una de las cosas que se hace es la recogida puerta a puerta, bueno, que esto hace que el reciclaje sea muy efectivo, ¿vale? La mayoría de la gente reconocerá y reconocerá a Cerdeña por sus hermosas playas, deliciosa comida y terreno montañoso, ¿ok? Es un punto caliente para el turismo, lo que dificulta especialmente la gestión de residuos durante las fluctuaciones estacionales de la población. En un municipio costero que visitamos, Villasimius, la población residente de 2.500 habitantes de invierno se expande a unas 10.000 camas durante la temporada de verano. En toda la isla, en 2025, se generaron 45.000 toneladas de residuos municipales en febrero, frente a un pico de 75.000 toneladas en agosto, casi el doble de residuos que gestionar durante la temporada alta de turismo. Eso ocurre mucho en los municipios en los que tenéis vosotros vuestros negocios de ecoturismo, evidentemente. Uno de los mecanismos centrales detrás del éxito de Cerdeña es el sistema regional de penalización y recompensa que está en vigor desde 2004. El sistema establece básicamente parámetros y objetivos que los municipios deben cumplir para la recogida separada. Es decir, si le damos importancia a esto y se castiga, por así decirlo, o se penaliza que no participes en la red de limpieza, de recuperación, pues se pueden conseguir grandes cosas. Resumen 2024 del sistema de penalización y recompensa. Tasa de recaudación separada superior al 70%. Si no se implementa un sistema de pago por lanzamiento, 0% de descuento. Si se implementa un sistema de pago por lanzamiento, 25% de descuento. Bueno, no sé exactamente lo que es esto, pero por lo que se ve, hay descuento si cumples con el reciclaje de los residuos, ¿no? Generación total de residuos municipales per cápita. En 2017, 613 kilos y veis cómo se rebaja considerablemente, bueno, en este caso ha aumentado residuo orgánico, recogido por separado. Claro, si hace la recogida separada puerta a puerta, el residuo orgánico aumenta y los otros disminuyen. Esto lo que permite es que se pueda reutilizar este residuo orgánico para generar compost, o sea que generas economía dentro de del propio proceso de reciclaje, ¿no? Y ya para ir acabando, os voy a enseñar algún vídeo más interesante en este sentido. Quiero que veáis con todo esto lo amplia que es la economía circular y todo lo que se puede hacer al respecto. O sea, que es que tiene un montón de posibilidades, existe un montón de posibilidades asociadas. A ver. Fijaos, este es un proyecto de residuos orgánicos. Le doy a español porque no tengo, bueno, para no ponerme a la traducción, digamos, lo podría hacer, pero no es la idea, ¿no? Siempre en español nos sentimos más cómodos. La estrategia de bioeconomía de la Unión Europea convierte las ciudades en grandes centros circulares de bioeconomía, donde los residuos biológicos son materia prima para productos biobasados, seguros y sostenibles. Pero hasta ahora muy pocas ciudades y regiones han desarrollado estrategias o proyectos de economía circular basados en la biobase para la producción de productos innovadores basados en la biocultura. HOP pretende ser el catalizador, proporcionando asistencia para el desarrollo de proyectos a 8 ciudades y regiones FARO. El opuesto gráfico visualiza el concepto de bioeconomía urbana. Aquí los residuos biológicos y las aguas residuales se consideran un recurso y se convierten en productos como biofertilizantes o bioplásticos. Como resultado, permanecen en el flujo de materiales conocido como metabolismo urbano, siguiendo el principio de economía circular. Pues aquí por lo que veo, pues se reutiliza todo. Como veíamos en los pozos de café, pues la materia orgánica se va por un lado, el agua residual va por otro, se recircula, se utilizará para regar, digamos, un suelo que pueda ser regado con ese tipo de agua recuperada, etcétera, ¿no? Para que veáis todas las posibilidades que existen.
¿Qué más tenemos por aquí? Mm, Hay muchos proyectos asociados. Aquí tenemos City Loops. 6 ciudades buscan lograr una circularidad material en el sector de la construcción. En este sentido es asociado a la construcción, ¿vale? Ciudades circulares, las 7 ciudades de City Loops aspiran a convertirse en ciudades circulares donde ah, ningún recurso se desperdicie. Las acciones demostradas e implementadas durante el proyecto les ha acercado a este objetivo. En fin, y aquí tenéis las diferentes ciudades que están. En este caso tenemos a Oporto, en la península ibérica, Oporto y a Sevilla en España. Con el objetivo de mejorar tanto la cantidad como la pureza de los residuos biológicos recogidos por la ciudad como parte del trabajo de CityLoop, Sevilla instaló un conjunto de contenedores de recogida de residuos biológicos que ofrecen acceso exclusivo a los vecinos y a los establecimientos comerciales. Esto se acompañó con una campaña de información y sensibilización y una herramienta de software diseñada para optimizar la logística de la recogida de residuos biológicos. Sevilla también colaboró con escuelas locales para concienciar sobre la prevención de desperdicio alimentario. Sus acciones demostrativas relacionadas con la construcción circular se centraron en la renovación de tuberías de agua con gestión circular de materiales, la optimización de puntos limpios, desde instalaciones municipales hasta gestión específica de residuos como CDU-W, el desarrollo de una herramienta informática para la toma de decisiones basada en datos y la creación de guías de buenas prácticas para la gestión de CDV. En Sevilla, em, más información sobre los resultados de Sevilla City Loop se pueden encontrar a continuación en su informe de demostración y su evaluación de circularidad urbana. En fin, muy interesante. Evidentemente esto está muy bien, sobre todo como ciudades tipo, para ver cómo se desarrolla este tipo de cosas, ¿no? Pero está claro que lo ideal es que todas las ciudades tuvieran esta línea, ¿no? Todas las ciudades tuvieran digamos, ¿os recordáis cuando hablábamos de la sostenibilidad, de la gobernanza? Esa gobernanza es la que tiene que dar el paso de decir, esto hay que hacerlo de esta manera y vamos a incentivarlo. Y ojalá todas las ciudades estuvieran metidas en esta rueda de reciclaje, porque al final cuesta hacer el cambio, pero cuando haces el cambio se optimiza todo mucho más y todo son ventajas, tanto para el medio ambiente como para la economía, como para la sociedad. Así que bueno, esperemos que sigamos avanzando en este sentido y que no, y que mejoremos, ¿no? Bueno, yo creo que la jornada de hoy quería mostrar un poco todo esto, el paradigma de la circularidad, de la economía circular, que vierais todos los elementos asociados que había, que habéis visto que son muchísimos. Esto evidentemente es aplicable al ecoturismo, hay muchas opciones, muchas posibilidades. Si miráis en las diferentes webs, buscáis estos conceptos de servitización, economía circular o economía del bien común, sostenibilidad, economía funcional, que es no tanto poseer un producto que está asociado con la servitización que hemos hablado, no sé, conceptos innovadores que podéis llevar al día a día de vuestros negocios y que tienen un gran potencial, porque claro, el ecoturismo evidentemente es piedra angular en ese sentido, ¿no? Así que nada, agradeceros a los que habéis estado presentes. Esto, como ya sabéis, pues queda grabado y lo podéis ver cuando queráis, o el resto de compañeros lo podéis ver en diferido y como siempre quedo a disposición de vosotros y vosotras para lo que necesitéis, ¿vale? Pues lo dicho, me despido. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, Domingo. Adiós, Juan Pablo. Hasta luego.